los canales mencionados. Y se ha mencionado que a partir de la próxima semana, y hay que explicar por qué, tanto las radios, obviamente entre ellas RPP, y los canales de televisión privado van a entrar a este tipo de contenidos, pero esto tiene que ser aprobado por el propio Ministerio de Educación. Estamos en enlace telefónico con un especialista en educación, Óscar Becerra, ha estado muy vinculado a la creación del Colegio Mayor, ha estado en el Ministerio de Educación, pero hay cosas que hay que mirar en esta plataforma de manera diferente, porque muchas veces se espera que esto pueda reemplazar las clases escolares, pero la verdad eso no es así. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido a RPP. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Sí, precisamente el tema que veníamos comentando fuera del micrófono es que muchos padres de familia y alumnos tienen un razonable temor por el cambio, por la novedad y porque además se espera que la educación virtual o la educación a distancia sea un reemplazo, un calco de lo que es la educación en clase, y eso no es así. Claro. Lo que tiene que pasar es que se va a aprender de manera distinta y distintas cosas, probablemente mejores, pero distintas. Y eso es lo que tiene que llegar a la población. Claro, y eso es lo que tiene, digamos, que valorar el padre de familia y el propio profesor, porque entiendo que ha habido capacitaciones, pero aprender distinto, ¿qué significa? ¿Estamos hablando de aprender diferente las matemáticas, la comprensión, o estamos hablando de aprender de manera integral, digamos, una mirada ciudadana frente a lo que puede ser la vida de un niño, de una niña cuando empieza a crecer? Exactamente. Lo que ha pasado debido a esta pandemia es que nuestras vidas van a cambiar y tenemos que empezar, tal vez finalmente, a conectar la educación formal con la vida de las personas. Por ejemplo, cada conferencia de prensa del presidente Vizcarra es una oportunidad de aprender muchísimo sobre matemáticas, sobre estadística, sobre comportamiento, derechos y deberes de las personas, sobre expresión oral, sobre muchísimas cosas que tienen que ver con la vida de los niños. Entonces, después que el presidente termina de hablar, lo que deberíamos esperar es que en el momento de hacer educación a distancia, los maestros, los profesores, los mismos medios de comunicación les digan a los niños, miren, a ver, ¿cómo se calcula el porcentaje? ¿Qué significa que hayan tantas muestras y que se haya duplicado o se haya triplicado o ya no se esté duplicando? Son una serie de conceptos matemáticos que tienen que ver con la vida de las personas y que normalmente han estado desconectados. En el colegio nos hemos limitado a la regla de 3. Claro. Y hoy día nos estamos dando cuenta que la regla de 3 no funciona para el crecimiento exponencial de la pandemia y estamos paralizados. Claro. Ahora, esta puede ser una magnífica oportunidad para hacer verdaderamente una revolución educativa, porque yo recuerdo que han habido varios esfuerzos, empezando, digamos, por todas las gestiones en el Ministerio de Educación. Se ha hablado mucho de la cantidad de tareas, el problema que tenemos de razonamiento matemático, el problema que tenemos de razonamiento en el entendimiento, que creo que es fundamental, y que esto podría variar de una manera importante y medular, ¿no? Exactamente. Mira, yo he estado conversando con muchas personas preocupadas por este tema de cómo crecen los contagios y si las cifras son exactas. Sí. Y muy poca gente entiende lo que significa la confiabilidad de los datos, que es crucial en esta oportunidad. Incluso no preocuparnos tanto o para saber por qué preocuparnos. Claro. Ese tipo de cosas que no se hacían son las que hay que empezar a hacer, porque el profesor ya no va a poder estar en el salón para verificar que el niño presta atención a algo que no le interesa. Entonces tenemos que darles cosas interesantes para que no haga falta vigilarlo, porque los niños aprenden por su cuenta y aprenden mucho. Tenemos que darles la oportunidad. Y creo que en ese camino el Ministerio de Educación tiene gente muy experimentada. Cuando yo estuve en el ministerio, que hace ya casi 10 años, encontramos que habían 120 colegios virtuales de secundaria a nivel nacional.
Ya. Esa experiencia se ha perdido. A partir del año 2011 los convirtieron en presenciales y se abandonó la idea de reforzar todos estos conceptos valiosos de educación a distancia que en ese entonces eran para los que no tienen acceso. Hoy día hay 8 millones de niños en el país que ya no tienen acceso a educación presencial porque no hay remedio, porque si no, nos vamos a morir. Entonces, qué mejor oportunidad, la realidad nos está empujando. El ministerio tiene la ventaja del acceso a muchísimos especialistas y no es posible, como se va a comprobar muy rápidamente, que se pueda tener clases tradicionales, porque el ancho de banda del país no va a alcanzar. Claro. Tenemos que hacer otras cosas. Y esas otras cosas son las que se tienen que ir implementando en el tiempo, en la medida, digamos, que esto vaya creciendo. Y aquí tienen un rol fundamental los profesores, los entes rectores, pero también la familia misma, ¿no? Exactamente. Y lo que necesitamos es dejar de lado esa costumbre que tenemos de ser los profetas de la catástrofe. La gente que entiende algo, en cuanto se plantea una cosa que a él no se le ha ocurrido, empieza a explicar por qué no va a funcionar. Sí. Lo que necesitamos es que la experiencia de todos nosotros, la tuya como medio de comunicación, la mía como educador, la del maestro, la del padre de familia, se pongan al servicio de hacer que esto funcione. Sí. Es Nuestra verdad. única esperanza es hacer que esto funcione. Entonces, usemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia para mejorar lo que hay y no para decir por qué no va a funcionar. Sí, mira, eso de profeta de la catástrofe a mí me parece extraordinario y sería una enseñanza extraordinaria también para aquellos niños que en este momento están creciendo y necesitan entender por qué las cosas están cambiando, que son parte además del cambio. Exacto. Y mira que algo que se me está ocurriendo en este momento, ¿por qué las personas como tú o como yo, que tienen más o menos acceso a tecnología, nos ponemos de voluntarios? Yo invito a los maestros, a los técnicos, a los expertos, a través de Facebook, a través de las redes sociales. Si los niños tienen dudas, que las planteen. Los medios de comunicación pueden plantear las preguntas de los niños y los voluntarios expertos responder. Obviamente los niños van a tener muchas respuestas de repente, ojalá, y tendrán que aprender a distinguir las buenas de las malas. Y eso es aprender comprensión de lectura. Claro, de todas maneras. O sea, tú puedes estar aprendiendo razonamiento matemático y comprensión de lectura a la vez. O sea, exactamente. Y ese es básicamente, digamos, la enseñanza a través, no solamente, digamos, del Internet, sino a través de estas plataformas. Óscar, me quedaría conversando contigo, me parece interesantísimo y vale la pena reflexionar sobre este asunto y de qué manera podemos aportar cada uno de nosotros para hacer este gran cambio en medio de una situación que nos da miedo a todos, pero que tenemos la posibilidad de responder. Mira, nosotros en la Universidad de San Martín de Porres, donde tú sabes yo trabajo, ya estamos cambiando nuestra estrategia de la oficina de admisión. Ahora queremos ponernos al servicio de los colegios para que nos usen en lo que necesiten para completar lo que les está faltando ahora. Correcto. Creo que ese es nuestro trabajo hoy día, más que estar diciendo te voy a regalar un llaverito si te inscribes o vienes a una charla. Así es. Bueno, te agradezco mucho, como siempre. Gracias, Óscar. Gracias a ti. 2 en punto, vamos al gran resumen de la hora.